leyenda o con una versión como suavizada o como distorsionada de la realidad, justo porque es como una forma de transmitir cierto conocimiento, especialmente como a las infancias, sin necesariamente hablar de manera tan cruda de lo que realmente sucede, pero en el fondo todo eso lo que hay es un encubrimiento, ¿verdad?, de la violencia, porque no se está nombrando. Entonces, queríamos como explorar eso, ¿verdad? Justo manteniéndonos en este mundo de la infancia, y creo que como algo que para mí era importante era sí jugar un poco con el género, sí crear como una atmósfera inquietante, misteriosa en la película, en donde hay una especie de alteración de la realidad por momentos, pero no necesariamente como entrar de lleno a un realismo mágico, que muchas veces, pues sí, como que, digo, el realismo mágico es algo súper importante en Latinoamérica y súper hermoso, pero quería yo tratar de explorar como algo más como una realidad alterada que un realismo mágico tal cual. Entonces está como en ese delgado como borde entre la realidad y algo un poquito alterado, y todo como teñido por la visión de la infancia, ¿verdad? También. Yo ya llevo un rato desde que estudié cine y he visto el cambio en la industria, es impresionante. Uno como que cuando empezabas a hacer cortos en SNC, producción y tal, tenías que lidiar, ¿no? Un poquito que el, no sé qué, no voy a decir nombres, pero bueno, el de catering como que te tira la onda y como no ser mala onda porque tal vez estás empezando y te van a correr. Sí ha cambiado impresionante en 15 años la industria, y ahora que a mí me toca como ser la responsable del equipo, normalmente en México ya estamos obligados, y no es solo una obligación, sino yo creo que es una responsabilidad como productora, tener un contrato de cero acoso en este rodaje y tal, pero también tiene que ver con el director, con el equipo, como ya se puede generar una comunidad, nos ayudamos, creo que ya de verdad eso ya se siente cada vez más lejano, cada vez hay más fotógrafas, ¿no? Que antes pues no era tan común. México es uno de los países con más fotógrafas mujeres, yo creo que de Latinoamérica, y podría decir que en Europa tampoco es tan amplia las mujeres fotógrafas. Entonces creo que sí ha habido un cambio impresionante en la industria. Seguramente sigue pasando o tal, pero ya hay un respeto impresionante en las producciones, y creo que ya ahora vamos bastante adelante. Desgraciadamente no es el reflejo de la sociedad ni aquí ni en Latinoamérica, pero bueno, eso está súper bien cómo ha cambiado todo, y como yo al final sí me responsabilizo de que se firmen contratos, pero ya va más allá de eso, ya está muy en el día a día de los técnicos y del crew. Gracias. Para mí ese tema que dijo él del femicidio, en ese momento yo no sabía mucho sobre el tema porque estaba muy chiquitita, pero ahora sí ya sé más y sé que es un tema muy feo que espero que cuando yo esté más grande ya no pase, que todas las mujeres que les ha pasado eso lo digan, denuncien a la persona y nunca tengan miedo sobre decir algo que les hicieron malo. Gracias. Un montón, ¿verdad? Pero además de eso es como un lugar que parece como un laberinto, ¿verdad? Son filas y filas y filas interminables, o sea, kilómetros y kilómetros, que es algo que sucede en todo Centroamérica, y que intuitivamente, digamos, mi familia es de esa zona, es como de 1 hora de distancia de donde filmamos al final, y yo siempre he sentido como algo muy inquietante sobre ese espacio, porque es como un lugar que incluso ni siquiera se escuchan tanto los animales ahí adentro, porque no hay animales, porque es un monocultivo y ya no hay como vida silvestre, se caen las ramas, es como un laberinto, ¿verdad? Es como un lugar que tiene una energía muy inquietante y que en efecto ha sido un escenario para mucha violencia en Las Palmas, y específicamente violencia hacia las mujeres. O sea, realmente en el
sea, quizás como el año pasado, el año pasado, sí, justo donde filmamos, en la misma zona donde filmamos, un hombre asesinó a una mujer y sí, la asesinó en Las Palmas. Y esto ha estado pasando por mucho tiempo, ¿verdad? Y es como un lugar que de alguna forma se vuelve como un espacio muy opresivo. Y creo que queríamos encontrar como ese balance o esa contradicción más que balance, como entre algo que puede ser muy bello, que es esta naturaleza como hermosa, ¿verdad?, que tenemos en Costa Rica, pero al mismo tiempo como algo que es un poco intimidante, de estos espacios que hay como algo misterioso, ¿verdad?, de la selva y en este caso específicamente también de Las Palmas. Perdón que me meta. Y algo muy curioso que yo ni siquiera sabía de ese lugar es que el crew tenía un señor encargado de buscar serpientes. Entonces estábamos grabando y llegaba a ver dónde había serpientes y ya eso generaba una sensación de hostilidad en el espacio y creo que estábamos todos así como, a ver, acá hay culebras, no hay culebras. Y era como el animal que había y estaba escondido entre las palmas, entonces era como, tenía la vibra de la peli, creo. A Gaby, a Laura, ¿verdad? Y ellas estaban tan conectadas a esos personajes, o sea, les tenían como tanto cariño que si algo malo le estaba pasando a Daniela, Kaylin, la actriz de Daniela, podía empatizar mucho con ese sentimiento y la podía tocar, pero no es lo mismo que como tocar sus fibras personales, digamos, que creo que eso fue algo como muy acertado en el proceso que fue a partir de la propia empatía de ellas. Y yo quiero nada más decir también que Valentina, la verdad, fue como de las sorpresas más lindas que tuvimos en todo este proceso con la peli, porque de verdad es una chica que, por ejemplo, en el proceso de casting, cada vez que la llamábamos de regreso era como una nueva sorpresa, o sea, como que nada más estábamos encantadas así cada vez que la íbamos conociendo más. Y creo que realmente nos regaló demasiado a la peli, o sea, como que le dio una magia y un amor, una inocencia también, que creo que es algo como muy puro, ¿verdad? Que Vale muy generosamente lo compartió, ¿verdad? Y ahora está ahí con toda la audiencia para compartirlo. Dices, la peli también habla de estas familias disfuncionales, como fragmentadas, y también creo que más que como que tal vez no hace demasiado énfasis en esa parte más fragmentada, sino como en este intento de volverla a armar, ¿verdad? Como en esta nueva posibilidad de crear como una nueva familia que va más allá de solo la familia tal cual como con quienes vivimos, ¿verdad? Como no solamente el hogar, sino como esta familia extendida que se vuelve también Daniela, el personaje de Teresita Sánchez, de Gloria, que empieza a hacerse como una familia extendida, que en su mayor parte pues es como una red de mujeres, ¿verdad? Que se va extendiendo en toda la peli. Y creo que eso pues es como de las cosas que también más aprecio, es como ese viajecito de Laura de llegar a un lugar como obligada y indispuesta y encontrar que hay muchos como pequeños placeres de la vida ahí, ¿verdad? Que meterse en un río, como conocer gente nueva, ¿verdad? Como esta ilusión de un nuevo comienzo, pero que al mismo tiempo pues se ve abruptamente cortado, y que creo que ahí es donde justo como que cambia muy fuertemente el tono de la película en algún punto, ¿verdad? Y que hasta cierto punto como sí había como una búsqueda de que hubieran dos tonos marcados en la peli, que creo que sí hay un momento clave, ¿verdad? Que es como con las desapariciones de ambas chicas, que todo empieza a oscurecerse mucho más, o sea, todo lo que estaba como por debajo todo el tiempo, de repente sale a la superficie y ya no se puede ignorar. Entonces, pues sí, creo que en general a mí me gusta tratar de complejizar las cosas, o sea, como que no me gusta nada más hacer algo
demasiado feliz o demasiado dramático, sino que trato siempre de buscar como esos lugares que pasan de, o sea, como que fluctúan en ambos espectros ahí, porque creo que a mi parecer es lo que yo siento más cercano a la vida, ¿verdad? Como siempre estamos fluyendo entre muchas emociones y nada es blanco y negro.